¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Vamos a continuar en esta oportunidad con nuestros análisis de las leyes de carácter administrativo, y en esta oportunidad vamos a hablar de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y también vamos a hablar de la Ley del Procurador de los Derechos Humanos, siempre dentro de los órganos de control que hemos estado viendo con ustedes en esta parte del curso. Vamos a iniciar entonces con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y concretamente vamos a estudiar lo que es la Contraloría General de Cuentas. Definamos entonces. La Contraloría General de Cuentas es la máxima institución fiscalizadora del país. Ustedes recuerdan que es una institución de control y su función es fiscalizar prácticamente a aquella persona que utiliza el gasto público o que hace uso de los recursos estatales. Decíamos entonces, es la máxima institución fiscalizadora del país, evalúa y hace transparente la gestión pública, controla la correcta ejecución del gasto público y debe velar por la honestidad, la transparencia y la probidad de los funcionarios y empleados que se encuentran al servicio del Estado de Guatemala. Ahora, esa es la definición doctrinaria, podríamos decir nosotros. Igualmente usted puede investigar algunas otras definiciones, pero la ley también nos ha dado una definición legal. Esa la encontramos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, cuando dice: la Contraloría General de Cuentas es una institución pública, técnica y descentralizada. De conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. Y sigue diciendo: la Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la investigación y el control gubernamental. Es decir, usted tiene una definición doctrinaria y tiene una definición legal en su artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. A manera de reseña histórica, podríamos decir que la Contraloría General de Cuentas ha existido desde nuestras anteriores constituciones. Y doctrinariamente, compañeros, el término Contraloría significa revisar y fiscalizar. Ese es el término, el significado que usted encuentra en el diccionario jurídico del doctor Manuel Osorio. Ahora, también podríamos definir, este mismo autor, Osorio, define al contralor como el funcionario encargado de examinar la contabilidad oficial. Entonces, en nuestro país, el término contralor identifica al funcionario que realiza el control y la fiscalización de la hacienda pública, es decir, el funcionario que realiza el control y fiscalización del dinero que forma parte de las finanzas estatales. Necesitamos ver cuál es el ámbito de competencia de la Contraloría General de Cuentas, es decir, a quienes fiscaliza la Contraloría General de Cuentas. Eso todo lo establece su artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y también nuestra Constitución Política de la República en el artículo 232. Lo vamos a ubicar y nos da el ámbito de competencia. Es más, el artículo 232 también lo podríamos complementar para la definición legal de esta institución. Dice: la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. Entonces aquí el artículo 232, relacionado con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría, nos da el ámbito de competencia de la Contraloría. En principio vemos nosotros que la Contraloría va a fiscalizar a los organismos del Estado, a los tres, ¿no? Legislativo, Ejecutivo, Judicial, sin ninguna limitante. A los municipios,
Bueno, usted vio ya en esta parte, en otra parte de este curso, que hay actualmente 340 municipios. También los va a fiscalizar. A las entidades descentralizadas y autónomas y cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Esto lo amplía un poco más el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría cuando dice: corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. Ya los habíamos visto. Las entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, los fideicomisos constituidos con fondos públicos, los consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios o instituciones que integran el sector público no financiero que perciban del Estado bajo cualquier denominación, así como las empresas en que tengan participación. Es decir, compañeros, toda aquella institución que reciba fondos o ingresos del Estado, un aporte estatal, va a ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Usted me va a decir, incluyendo organizaciones no gubernamentales, ONGs, sí, dice el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría. También están sujetas a esta fiscalización y control externo los contratistas de obras públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado en lo que se refiere al manejo de estos fondos. Compañeros, toda institución que reciba fondos públicos, no importa su naturaleza jurídica, si es privada, incluso si es una institución privada, si recibe fondos estatales, pues debe ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Eso no pasaría con la empresa suya, ¿no? Que administra fondos, pero fondos suyos, fondos propios, una empresa privada. Esa no va a ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Tampoco aquellas entidades, aquellas asociaciones que perciben dinero de otras personas, que lo invierten. Pensemos en una asociación de crédito, en una institución bancaria. Estas no, porque no perciben dinero del Estado. Es decir, la característica especial para que usted pueda ser objeto de fiscalización del Estado, de la Contraloría, perdón, es que usted administre, reciba o invierta fondos públicos. Cuando el Estado participa en su empresa, usted es sujeto a fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Entonces tenemos el marco de competencia de la Contraloría General de Cuentas. Ahora, veamos el fundamento legal, el marco legal que tiene la Contraloría General de Cuentas para poder actuar. Eso lo vamos a encontrar, como ya les dije, en el artículo 232 al artículo 236 de la Constitución. 232 al 236 de la Constitución. Y vamos a encontrar el decreto 31-2002, que es la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que usted ya tiene en sus manos, entiendo yo. Así como el acuerdo gubernativo 9-2017, que es el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Estas tres normas son las que nosotros vamos a relacionar para entender claramente las funciones de la Contraloría General de Cuentas. Ahora, para poder realizar sus funciones, la Contraloría General de Cuentas debe contar con un presupuesto. Vayamos por favor al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas para
que nosotros tengamos clara la idea del presupuesto que maneja la Contraloría General de Cuentas. Dice, corresponde a la Contraloría General de Cuentas una asignación anual no menor del 1% de los ingresos ordinarios del Estado, determinados en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, para cubrir los gastos de funcionamiento y fiscalización que le corresponde por mandato constitucional. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas incluirá en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado cada año la transferencia corriente respectiva y trasladará los recursos a la Contraloría General de Cuentas conforme a la programación de gastos que la misma le presente. Entonces, ¿de dónde va a obtener sus recursos? Su patrimonio, su presupuesto, lo va a obtener del presupuesto estatal. El presupuesto estatal, un 1% va a ser asignado a la Contraloría General de Cuentas. Ya usted me va a decir, eso es insuficiente. Sí, es por eso que la fiscalización no llega a todas las dependencias estatales, llega a algunas. La Contraloría General de Cuentas no se da abasto para poder fiscalizar a todas las entidades que le ordena el artículo 2 de la Ley Orgánica, porque su presupuesto quizá es un tanto bajo. Sin embargo, pues entiendo que esta institución hace su mayor esfuerzo para poder fiscalizar a todas las empresas que le han sido asignadas. Muy bien, sigamos en este esquema de clase, compañeros, que tenemos con ustedes y vamos a ver cuál es la estructura orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Vamos a ir marcando de una vez las autoridades que tiene en este caso la Contraloría General de Cuentas. La autoridad máxima, compañeros, de la Contraloría General de Cuentas va a ser el Contralor General de Cuentas. Eso lo dice el artículo 233 de la Constitución, cuando dice: el jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo por un periodo de 4 años. Eso lo vamos a ver en un apartado más adelante. Y usted ve que entonces el jefe de la Contraloría es el Contralor General de Cuentas. Eso lo encuentra usted en su artículo 12 de la Ley Orgánica. Por favor, vamos a marcar esos artículos. Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas dice: autoridad superior. El Contralor General de Cuentas es el jefe de la Contraloría General de Cuentas y máxima autoridad de la institución. Gozará de iguales inmunidades que las de los magistrados de la Corte de Apelaciones y para ocupar el cargo deberá cumplir con los requisitos preceptuados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, si sabemos quién es la autoridad máxima, que es el Contralor, debemos saber entonces quiénes están en orden jerárquico sujetos al Contralor. Para eso regresemos al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría, cuando dice: la dirección, administración y funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas está estructurada en el siguiente orden jerárquico: el Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, el Subcontralor de Gasto Público, el Subcontralor Administrativo, el Inspector General y los directores. Muy bien. Veamos en dónde está, aparte de este artículo 11, el fundamento legal de cada uno de ellos. El Contralor ya lo ubicamos en el artículo 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Al Subcontralor de Probidad lo vamos a ubicar en el artículo 14 de la Ley Orgánica. Al Subcontralor del Gasto Público lo vamos a ubicar en el artículo 18 de la Ley Orgánica. Al Subcontralor Administrativo lo vamos a ubicar en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica de la Contraloría. Al Inspector General lo vamos a ubicar en el artículo 11, último o penúltimo párrafo. ¿Me recuerdo yo? Así es. Las direcciones comprenden... bueno, el inspector es el que estamos viendo, ¿verdad? Sí, el inspector, que ejerce funciones de gerencia y es el jefe de personal administrativo de la Contraloría. Su base legal es el artículo 11. Y las direcciones también las va a encontrar usted en el artículo 11 y son los encargados de las delegaciones departamentales que tiene la Contraloría General de Cuentas en todo el país. Entonces encontramos a estas autoridades como el Contralor General de Cuentas. Luego están los subcontralores que dependen de
del Contralor y ejercen supervisión sobre las direcciones departamentales. El artículo 4 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría nos da un orden distinto, que es que la Contraloría se ordena por niveles, y lo vamos a ir a ver, pero esto no altera de ninguna manera el orden que usted ya vio en el artículo 11. Muy bien, el artículo 4 del reglamento establece que se van a organizar en nivel superior, nivel de apoyo, nivel ejecutivo de fiscalización y de control gubernamental, nivel administrativo, financiero y soporte técnico, y nivel de cooperación, planificación y capacitación. Es decir, tenemos una estructura orgánica en el artículo 11 y tenemos una estructura por niveles en el artículo 4, pero de ninguna manera altera el orden que nosotros ya vimos en este apartado de nuestro curso. ¿Cuáles son las atribuciones básicas de la Contraloría General de Cuentas? Las vamos a encontrar nosotros en el artículo 4 y 5 de la Ley Orgánica, compañeros, aparte de que ya vimos que su función es fiscalizar. Muy bien, 4 y 5 de la Ley Orgánica dice, entre otras, de hecho vamos a marcar solo algunas funciones que considero desde mi particular punto de vista las más importantes. La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes. Literal A, marquemos esa: ser el órgano rector del control gubernamental. ¿Qué es el control gubernamental? Artículo 5 de esa misma Ley Orgánica dice: control gubernamental es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y coordinan el ejercicio del control interno y externo gubernamental. Es decir, le corresponde a la Contraloría General de Cuentas establecer los lineamientos en que se deben llevar a cabo la administración de los fondos públicos en las instituciones en donde le corresponde fiscalizar. Eso es control gubernamental. Controlar, valga la redundancia, los ingresos y egresos en las instituciones que están afectos a la supervisión de la Contraloría General de Cuentas. También vamos a subrayar en la literal B, que dice: efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras administrativas a través de la práctica de auditorías. Es decir, en la literal A dice la Ley Orgánica que le corresponde a la Contraloría indicarle a las instituciones cómo deben manejar de manera eficiente los fondos estatales. En la literal B dice que le corresponde realizar auditorías para establecer que sí se hayan manejado de manera eficiente los fondos estatales. Literal D: evaluar los resultados de gestión de los organismos, instituciones, entidades y demás instituciones a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, bajo los criterios de probidad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía y equidad. Tiene que evaluar el resultado de las acciones que realicen estas instituciones. Literal F: promover de oficio y ser parte actora de los juicios de cuentas en contra de los funcionarios y empleados públicos que maneje o cualquier persona que maneje fondos públicos. Compañeros, del resultado de esas evaluaciones que realice, si detecta anomalías, la Contraloría puede promover juicios o ser parte en los juicios que se entablen en contra de las personas que administren fondos públicos. Literal G: requerir a la autoridad nominadora la suspensión en forma inmediata del funcionario o empleado público encargado de la custodia, manejo y administración de los valores públicos cuando hubiere detectado hechos presuntamente constitutivos de delito. Es decir, que la Contraloría también podría pedir en determinado momento la destitución de alguna persona por haber participado en delitos a criterio de la Contraloría. Literal J: examinar la contabilidad de los contratistas de obras públicas y de cualquier persona individual que maneje fondos públicos. Otra vez, puede la Contraloría ir a revisar la contabilidad de la persona que perciba fondos públicos. Literal N: promover mecanismos de lucha contra la corrupción. A través de sus auditorías puede promover mecanismos para luchar contra este flagelo que azota nuestro país. Literal S: emitir opinión o dictámenes sobre asuntos de su competencia que le sean requeridos por los organismos del Estado.
Literal T. Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos en contra de la hacienda pública. La Contraloría va a apoyar al Ministerio Público para investigar los delitos que se cometan en contra de los recursos estatales, siempre que la institución o las personas hayan percibido fondos públicos. Literal W. Fiscalizar físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, verificando, auditando y evaluando la calidad de las mismas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia. La Contraloría también tiene la atribución de poder apersonarse, si usted lo quiere llamar así, a cualquier obra que esté sujeta a fiscalización. Pensemos en una obra que haya iniciado la municipalidad de su localidad, una construcción de puentes. La Contraloría puede ir a verificar el inicio de la construcción de puentes, el avance de la construcción del puente y la finalización de la construcción de ese puente. Puede constituirse y verificar que en esa construcción del puente se hayan utilizado los materiales que decía los términos de referencia, los planos, es decir, debe verificar la planificación, la ejecución y la finalización. Lo puede hacer, puede constituirse en el sitio en donde está la obra pública, es decir, es una atribución también. Y por último vamos a marcar la literal AB, así se identifica, que dice cualquier otra atribución que se le delegue en esta y en otras leyes. Hay leyes creadas que dicen que le dan alguna atribución específica a la Contraloría General de Cuentas, pues entonces es obligación de la Contraloría General de Cuentas cumplir con esa atribución. Muy bien. A grosso modo y en términos generales hemos visto las funciones específicas. Por supuesto, usted con todo el tiempo que ahora tiene por la emergencia que estamos viviendo, pues puede leer todas las atribuciones que tiene y subrayar o consultar las que usted considere que necesitan alguna explicación. Ahora, ya que vimos quién es la autoridad superior y cómo está organizada estructuralmente nuestra Contraloría General de Cuentas, veamos, compañeros, cómo se elige al Contralor General de Cuentas. Para eso vamos a regresar a la Constitución y vamos a leer el artículo 233. Y dice: el jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años. Ese es el periodo en que va a funcionar. Bueno, pues funcionar no, en que va a estar nombrado el Contralor General de Cuentas. ¿Quién lo nombra? El Congreso de la República por mayoría absoluta de los diputados que conformen dicho organismo. Vea, esta es una característica especial que vamos a ver en los dos funcionarios que se nombran el día de hoy. El Contralor General de Cuentas es nombrado por el Congreso de la República. En consecuencia, como ya hemos dicho un montón de veces dentro de este curso, quien lo puede remover es el Congreso de la República. Dice, solo podrá ser removido por el Congreso de la República en casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Muy bien, aprendimos en este párrafo varias cosas, ¿no? Esto lo reforzamos con la ley orgánica y la encontramos en el artículo 12 de nuestra ley orgánica. Dice, para ocupar el cargo de Contralor deberá cumplir con los requisitos preceptuados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Compañeros, veamos cómo se elige al Contralor. En una sesión anterior yo les indicaba que existe actualmente en nuestro país la ley de comisiones de postulación, pues para elegir al Contralor también debe existir una comisión de postulación.
Ahora, la Constitución ya nos da el parámetro de quienes integran a esta comisión de postulación. Veamos el segundo párrafo del artículo 233. Dice: el Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por quienes integran la comisión de postulación para elegir al Contralor: los rectores de las universidades del país. En la clase anterior dijimos que actualmente había un aproximado de 12, 14 universidades. Pues bien, todos los rectores de la universidad, de las universidades, forman parte de, eligen a un representante, para bien decir, y este representante es el presidente de la comisión de postulación. Un representante de los rectores de las universidades. Los rectores están organizados y entonces ellos nombran a un representante para que presida la comisión de postulación que elige al Contralor. Los decanos de las facultades que incluyen la carrera de contaduría pública y auditoría, de cada universidad del país. Entonces, los decanos de las facultades de contaduría y auditoría de todas las universidades del país que tengan autorizada esa facultad, pues van a ser parte de la comisión de postulación. Ya llevamos al representante de los rectores y a cada decano de la facultad de las ciencias económicas. Además, va a estar un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administración de Empresas. Es decir, el colegio de estas ciencias económicas también va a elegir a un número de representantes para que integren la comisión de postulación. ¿Cuál es el número? Pues vamos a depender de cuántas facultades de auditoría y contaduría existan en el país. Vamos a suponer que todas las universidades autorizadas en el país tienen esta facultad, entonces van a ser 12 decanos y van a ser 12 representantes del colegio, de economistas. Esto para integrar entonces la comisión de postulación. Esta comisión de postulación, como le dije en una clase anterior, se encarga de establecer los requisitos, los lineamientos, los criterios a calificar, la tabla de gradación y de realizar todo el proceso, de establecer un cronograma de recepción de expedientes, calificación y asignación de punteos, ¿no? Cuando esta comisión de postulación que se integra con las autoridades ya vistas culmina su trabajo, debe elegir una nómina de 6 personas, los mejores punteados de acuerdo a los criterios que ellos hayan establecido. Estos van a integrar la nómina de 6 candidatos que se va a enviar al Congreso de la República. Es decir, estos le van a hacer el trabajo al Congreso y el Congreso se decide únicamente por estas 6 personas. Puede participar, de hecho tengo entendido que en la última elección de Contralor participaron más de 200 personas, pues la comisión de postulación va a calificar todos los expedientes y de estas 200 personas van a quedar 6. Las 6 personas que elija la comisión de postulación deben ser trasladados, su expediente obviamente, al Congreso de la República. Y el Congreso de la República pues libremente podrá elegir a la persona que considere idónea. Otra vez, el Congreso no está obligado a elegir al de mayor punteo. Estos 6 candidatos que le envió la comisión de postulación, en teoría son los mejores del país. En consecuencia, cualquiera puede nombrar el Congreso de la República. Pues bien, el Congreso de la República de este listado de 6 nombra al Contralor. La mayoría o la cantidad de votos, para bien decir, que requiere el Congreso para poder elegir al Contralor es la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1. Así lo dice el artículo 200, ayúdenme acá, 233. Dice: el jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo por un periodo de 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta
de diputados que conformen dicho organismo. Actualmente tenemos 160 diputados, la mitad serían 80, más 1, 81. Es decir, para que usted sea electo contralor, necesita el voto de 81 diputados, la mayoría absoluta. Si tenemos claro cómo se elige el contralor, entonces veamos cuándo el Congreso lo puede remover. Artículo 233 dice: solo podrá ser removido el Contralor General de Cuentas por el Congreso de la República en los casos de negligencia. Es decir, que no haga caso, ¿verdad? Usted que no cumpla con las labores que le han sido encomendadas. En ese caso podrá ser removido. También puede ser removido por delito y por falta de idoneidad. Ya sé, me va a decir usted, ¿y cómo el Congreso va a calificar la idoneidad, verdad? ¿Qué calidad moral, me diría usted? Sin embargo, pues la función le corresponde al Congreso de la República. Artículo 23 de la Ley Orgánica nos regula este apartado de cuándo es removido el Contralor. Dice: el Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, el Subcontralor Administrativo, el Subcontralor de Gasto Público y demás personal de la institución serán responsables conforme al ordenamiento jurídico vigente cuando por dolo, culpa o negligencia causen daño o perjuicio a los intereses del Estado, municipios, instituciones e entidades descentralizadas y autónomas en el ejercicio de sus funciones. Cuando existe alguna de estas causas, entonces el Contralor General de la República puede ser removido y va a ser removido por el Congreso de la República. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos, diríamos nosotros, para ser nombrado Contralor General de la República? Sigue diciendo la Constitución. Artículo 234. El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas. Ya sabíamos, dice usted, la máxima autoridad. Debe ser mayor de 40 años, primer requisito, mayor de 40 años. Guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos. No tener juicios pendientes en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos por 10 años. Normalmente, compañeros, el Contralor General de Cuentas es un auditor, es un economista, es un profesional de las ciencias económicas. Eso sería lo normal. Y debe haber ejercido su profesión con por no menos de 10 años. Mayor de 40 años. Se recuerda a usted que debemos sumarle a esto el artículo 113 de la Constitución, que habla de la capacidad, la idoneidad y la honradez. Entonces, artículo 234 y 113 de la Constitución nos hablan de los requisitos para ser Contralor General de la República. Su ley orgánica no regula nada al respecto, simplemente lo envía hacia la Constitución. Muy bien. Veamos algunas atribuciones o veamos las atribuciones del Contralor. Las encuentra todas en su artículo 13. Dice en la literal A: representar y dirigir a la institución. B: ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de la institución. C: nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la institución, así como realizar rotaciones de personal que considere pertinentes. Este es un punto muy importante. Vamos a regresar sobre eso. Emitir acuerdos internos, literal L. Otorgar los finiquitos, literal N. Literal O. Imponer sanciones administrativas o pecuniarias, que establecen las leyes del país. Otorgar rebajas hasta un 50% según la gravedad de las faltas y todas las demás que usted encuentra. Muy bien. Ahora, si el Congreso nombra al
Contralor es también el Congreso quien lo remueve, ¿no? Solo se me fue una situación importante en el artículo 233. No, es 234, pero es lo que cabalmente vamos a ver el día de hoy, en este segundo párrafo. Si usted ve, ya estableció las atribuciones del Contralor, es importante que usted vea quién nombra a las demás autoridades de la Contraloría General de Cuentas. Estas demás autoridades las nombra siempre el Contralor, es decir, los subcontralores son nombrados por el Contralor. Eso lo dice el artículo 13, literal C de su ley orgánica. Todas las demás personas o las demás autoridades de la Contraloría General de Cuentas son nombradas por el Contralor General de Cuentas. El Congreso únicamente eligió al Contralor. ¿Cómo cómo sustituimos al Contralor? Recuérdese usted que hay casos excepcionales, muerte o fallecimiento, ¿no? Enfermedad grave, incurable, renuncia o remoción que exista de los contralores. Eso me lo regula el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Veamos, artículo 24. En caso de renuncia o de remoción en el ejercicio del cargo o por fallecimiento del Contralor General de Cuentas, el Congreso de la República, mediante el procedimiento constitucional, elegirá al nuevo titular para que complete el periodo que haya quedado inconcluso. En caso de ausencias temporales justificadas, el subcontralor de probidad asumirá la jefatura de la institución. Compañeros, en el tema anterior habíamos visto nosotros que cuando se elige al jefe del Ministerio Público, la nómina que le es enviada al presidente le sirve también para casos de sustitución. En este caso no. Si el contralor renuncia, fallece o es removido, el proceso para elegirlo debe repetirse. Debe nuevamente hacerse la organización de las comisiones de postulación y hacer todo el procedimiento. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras esto sucede y se elige al nuevo contralor, ¿quién está a cargo de la institución? Dice el artículo 24 que va a ser el subcontralor de probidad quien asumirá la jefatura de la institución. Ahora, usted me va a decir, mire, y si no hay subcontralor de probidad porque también renunció, en ese orden van a ir los subcontralores. La estructura jerárquica que vimos nosotros nos va a servir también para ver que cada uno de los subcontralores asume en caso de que falte la figura del contralor. Esto en tanto el Congreso de la República finaliza el procedimiento que constitucionalmente debe realizar para sustituir al contralor. Si la Contraloría fiscaliza prácticamente todas las entidades del Estado, ¿quién fiscaliza la Contraloría? ¿No? Yo sé que no le va a gustar quién, pero es la normativa legal. La fiscaliza el Congreso de la República. Artículo 233 de la Constitución dice: las últimas líneas del primer párrafo. Rendirá informe de su gestión, hablando del Contralor, al Congreso de la República, cada vez que sea requerido, y de oficio, 2 veces al año. Es decir, el Contralor está obligado, compañeros, a acudir al Congreso de la República cuando al Congreso se le ocurra solicitar la información que considere pertinente de la Contraloría. Es que se recuerda quién lo nombró, el Congreso, entonces el Congreso debe fiscalizarlo también. Vamos a suponer que el Congreso no requirió información en ningún momento al Contralor. El Contralor está obligado a acudir por lo menos 2 veces al año a rendir informe de su gestión. Esto también nos lo refuerza el artículo 25 de la Ley Orgánica. Dice: el Contralor General de la República
de Cuentas rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido. Si lo requiere todos los días, todos los días. Y de oficio, 2 veces al año. Asimismo, presentará anualmente en un plazo máximo de 150 días después del ejercicio fiscal anterior un informe y un dictamen de los resultados de la auditoría practicada a los estados financieros y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los organismos del Estado, instituciones, entidades autónomas y descentralizadas. Y corresponde al Congreso de la República aprobar este informe. Entonces está así la fiscalización. De oficio, el Contralor debe rendir informe de su institución 2 veces al año. Pero además, dentro de los 150 días, estamos hablando de un aproximado de 5 meses, después de haber finalizado el año anterior, debe rendir un informe final de las auditorías que realizó durante el año anterior. En este caso, de las auditorías realizadas en el año 2019, ahorita en el mes de mayo finalizará el periodo para que el Contralor rinda su informe de las auditorías realizadas. Y es el Congreso quien va a aprobar o improbar, si usted quiere desaprobar la gestión realizada por el Contralor. Eso lo dice el artículo 26. Cuando el Congreso impruebe en todo o parcialmente el informe y dictamen de los estados financieros a que hace referencia el artículo 25 de esta ley, el organismo legislativo, Congreso, ¿no?, instruirá a la Contraloría General de Cuentas para que en caso de responsabilidades administrativas imponga sanciones correspondientes de conformidad con la ley. En el caso de delitos contra la hacienda pública, presente las denuncias o querellas correspondientes ante el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente. Es el Congreso quien califica la labor de la Contraloría General de Cuentas y en su caso le instruye las acciones que debe seguir en contra de los que resulten responsables de haber malversado fondos estatales, denuncias o sanciones administrativas. Muy bien. ¿Cómo hace entonces la Contraloría General de Cuentas para llevar a cabo su función fiscalizadora? Esto lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Compañeros, para llevar a cabo su función fiscalizadora, la Contraloría se vale, quizá no se oyó bien, para llevar a cabo la fiscalización lo va a hacer a través de los auditores gubernamentales que van a realizar auditorías. Artículo 27, por favor. Dice: se denomina así, auditor gubernamental, a la persona responsable de la supervisión, revisión, desarrollo y ejecución del trabajo de auditoría en las instituciones o personas a que se refiere el artículo 2 de esta ley. Para ser auditor gubernamental, es decir, para que usted le den chancecito ahí en la Contraloría, debe ser guatemalteco y estar en el goce de sus derechos ciudadanos, tener la calidad profesional de colegiado activo y no estar comprendido dentro de las prohibiciones del artículo 22 de la presente ley. Claro, para ser auditor gubernamental tiene que tener la calidad de auditor. En este caso nosotros no calificaríamos, pues somos abogados, ¿no? Muy bien. El auditor va a realizar un examen a las finanzas que tiene cada institución y como producto de esto, compañeros, va a rendir informes. Esos informes se van a llamar informes de auditoría. Es lo que usted escucha o usted ha vivido quizá en su institución cuando dice: mire, tenemos auditoría de la Contraloría General de Cuentas. Y los auditores pues piden toda clase de documentos, hasta los que ellos, o quizá usted no conozca, pero ellos le van a pedir toda la documentación que acredite el gasto, la utilización, la inversión y cualquier otra circunstancia que ellos consideren pertinente por los fondos estatales que en su momento le fueron transferidos a su institución. Pues bien, esta es la función de los auditores: revisar el gasto público,
revisar que usted haya ajustado su conducta en la administración de los fondos estatales a las leyes. Entonces, de esta revisión que ellos realicen, compañeros, van a emitir informes de auditoría. Eso lo dice el artículo 28, siempre de la ley orgánica. Dice: los informes que suscriban los auditores gubernamentales deben elaborarse de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas y las formalidades que se establecen en el reglamento. Estos informes y documentos de auditoría constituyen medios de prueba para establecer responsabilidades de los auditados, pero admiten prueba en contrario. Todo informe de auditoría será sometido al control de calidad y no se podrá oficializar sin que se haya discutido previamente con los responsables de las operaciones evaluadas. Los auditores emitirán el informe correspondiente de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental vigentes con cita de las normas legales infringidas, el cual tendrá plena validez los que constituyen medios de prueba en juicio y fuera de él. Mire qué función tan importante. El auditor llega a su institución, realiza la revisión, lo que nosotros denominamos auditoría, y como producto de esa auditoría él va a emitir un informe. Ese informe puede ser un medio de prueba en un juicio en su contra. Es muy importante esta labor que se le encarga a los auditores gubernamentales. De hecho, de ellos depende el avance o no avance en el control del gasto público. Muy bien, compañeros, ahora dice usted, bueno, pero ¿qué pasa si en mi institución detectan irregularidades en el manejo de los fondos públicos? Pues bien, la ley prevé ya estos escenarios y usted va a encontrar, compañeros, que como producto de una auditoría se van a desglosar o nos vamos a encontrar ante tres escenarios. El primer escenario sería que el auditor detecta que usted ha infringido las leyes administrativas o que existe algunas falencias, algunas fallas que usted ha realizado en la administración de los recursos estatales. Pensemos en que usted no ha cumplido con la documentación que se requiere. Ojo, le estoy diciendo que lo que pasó es de que no cumplió con la documentación requerida. El puente que habíamos hablado, sí está ejecutado, sí se invirtió la cantidad que se planificó. Sin embargo, usted como responsable de la ejecución de ese puente no tiene toda la documentación que respalda que efectivamente compró los materiales en determinada ferretería. No sé, están los cheques, pero no están las facturas. Muy bien, entonces la Contraloría lo que va a hacer es darle un plazo prudencial a la persona para que adjunte los documentos. Y estas infracciones administrativas van a ser motivo de una sanción, es decir, por usted no llevar el control adecuado de su proyecto, le van a imponer una sanción pecuniaria, una multa, para bien decir. No me gusta llamarla multa porque usted piensa rápido en materia penal, entonces le vamos a denominar sanción pecuniaria. Eso está en su artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Dice, artículo 38, infracción: es toda acción u omisión que implique violación a las normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal por parte de los servidores públicos, u otras personas individuales o jurídicas sujetas a la verificación de la Contraloría General de Cuentas. Y el artículo 39 le da a usted un listado de las sanciones que se le van a imponer cuando usted ha incurrido en una falta administrativa, en una infracción administrativa. Vamos a dividir esos procedimientos, esos términos, para que usted no se confunda. Si usted no tiene un control estricto de su proyecto, la Contraloría determina esto como una infracción. Esta infracción va a tener una sanción. Voy a evitar el uso de la palabra falta para que no piense en penal y la palabra multa para que tampoco piense en esa rama del derecho. Entonces,
Si usted comete una infracción, va a ser motivo de una sanción. ¿Qué infracciones puedo cometer? Se las detalla todas el artículo 39. Artículo 39, numeral 1, por ejemplo, dice que usted tiene falta de arqueos sorpresivos de fondo y valores. Ahí de una vez le indica cuál va a ser su sanción. Incumplimiento a recomendaciones realizadas en auditorías anteriores. Pensemos que el año pasado, año 2018, le hicieron una auditoría a su institución y le recomendaron que usted implemente ciertos libros, ciertos mecanismos de control. Ahora en auditoría 2019 vienen y verifican que usted no implementó los controles que le dijeron, o que implemente controles de asistencia, que implemente un reloj biométrico para que sus empleados ingresen a la institución y usted no lo hizo. Pues bien, como incumplió con la recomendación anterior, dice que le van a sancionar con el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. Es decir, su sanción ya está determinada. Y así sucesivamente puede ver usted que hay una serie de infracciones y están de una vez las sanciones. De hecho, son 26 sanciones que usted no tiene, que usted tiene a su disposición para imponer si usted fuese auditor. De hecho, hay abogados que a la vez son auditores. Admirable, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, la literal 16, es el que yo le decía. Falta de documentos de respaldo. Usted tiene construido su puente, pero no tiene los documentos de respaldo que acrediten dónde compró, cómo pagó, no sé, cualquier otra serie de documentos. Como no tiene los documentos, pero sí está el puente, usted va a ser sancionado con el 100% de su salario mensual. Ahora, ¿cuántos salarios le va a imponer el contralor? Se recuerda que era una función del contralor, era una atribución imponer sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta, otra vez la palabra falta, de la infracción cometida. Entonces, usted nota, el primer escenario ante el que nos encontramos en una auditoría, entonces va a ser que usted no tiene su documentación en orden, por así llamarlo. Entonces usted está cometiendo una infracción. Y como cometió una infracción, le vamos a imponer una sanción. El segundo escenario es un tanto más grave, ¿no? Es lo que usted encuentra en el artículo 2030. El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice: obligación de denunciar. Los auditores gubernamentales que en cumplimiento de su función descubran la comisión de posibles delitos contra el patrimonio de los organismos, instituciones, entidades y personas sujetas a fiscalización, están obligadas a presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente y hacerlo del conocimiento del Contralor General de Cuentas, quien debe constituirse como querellante adhesivo. Compañeros, el primer escenario era una infracción administrativa y usted ya vio ahí cuáles son esos escenarios. El segundo escenario es que el puente sí esté en documentos pero no exista físicamente. Se recuerda que los auditores podían ir a verificar si existe el puente o no. En este caso, los auditores tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio Público la posible comisión de un delito. Ese es el segundo escenario, artículo 30. Y el mejor escenario de todos, el tercero, sería que ellos no encuentren nada y que usted, en lugar de ser sancionado, pues reciba una felicitación por la administración de los recursos estatales que está haciendo en su institución. Compañeros, ese sería el análisis de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas que usted puede ir determinando, ir viendo adecuadamente. Antes de que se me escape, para que a usted le impongan una sanción por haber cometido una infracción de carácter administrativo, existe un procedimiento, es decir, que no es en automático, ¿no? Existe un procedimiento que regula el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, esto para no violentar su derecho de defensa. Le van a dar audiencia, usted va a acudir, presentar sus medios de prueba para desvanecer la infracción
y del resultado de esta audiencia pues se va a determinar si efectivamente usted cometió o no cometió la infracción. Usted es el responsable de la institución y derivado de ello se le va a imponer la sanción que corresponda. Muy bien, ya saben que si hay dudas en cuanto a este tema, pues tenemos todos los medios de comunicación a nuestra disposición para poder resolverlas y hacer aportes también. El segundo tema que el día de hoy vamos a ver no es tan extenso como este, que ya me llevó casi 55 minutos. Es el Procurador de los Derechos Humanos. Empezaríamos diciendo con ustedes, o quizá estableciendo, compañeros, qué es o qué son los derechos humanos. Tenemos un criterio general, un concepto general, que los derechos humanos son aquellos derechos, valga la redundancia, o si usted lo quiere, aquellas atribuciones inherentes al ser humano, que nacieron con el hombre mismo y que están incorporados en las normas del derecho positivo nacional e internacional y que garantizan valores imprescindibles para la convivencia pacífica de la sociedad. Compañeros, un derecho humano es algo inherente a la persona, algo que nace con el hombre mismo. Y usted tuvo todo un curso de derechos humanos allá en su facultad, en donde vio que existen derechos humanos de primera, segunda, tercera y, si no estoy mal, incluso ya están creando una cuarta generación de derechos humanos. Los ejemplos básicos serían la vida, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, la comunicación, todos esos derechos o esas facultades, esas atribuciones que son propias del ser humano. Ese es un derecho humano. Pues estos nacieron con el hombre mismo y actualmente tienen una regulación tanto nacional como internacional. Y usted ve incluso cuando compró su ley, su ley orgánica de la Procuraduría General de Cuentas, trae incorporadas otras normas y específicamente trae incorporada la Declaración Universal de Derechos Humanos y las convenciones de derechos humanos. Acá la tenemos. O lo que nosotros denominamos como el Pacto de San José. Acá lo tengo. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces tiene usted la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue realizada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y tiene además la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas normas de carácter internacional, recuerda usted a la luz del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo vamos a ver acá también, tienen preeminencia en el derecho privado, nacional. Dice, se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, compañeros, es evidente que los derechos humanos, como ya dijimos, son inherentes a nosotros mismos como seres humanos y corresponde al Estado garantizar el ejercicio de estos derechos humanos y garantizar también su respeto. A raíz, compañeros, de esta Declaración Universal de Derechos Humanos realizada en 1948 y el Pacto de San José realizado en 1969, el Estado de Guatemala a nivel latinoamericano incluso fue uno de los primeros o de los precursores de estas leyes que tienden a crear la figura del Procurador de Derechos Humanos. Compañeros, el Procurador de Derechos Humanos doctrinariamente se le denomina como el ombudsman, porque es en teoría el garante de que en un país se estén respetando los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos guatemaltecos.
Eh, Existe una crítica a la ley del Procurador de los Derechos Humanos respecto de que incluso constitucionalmente y en su propia ley dice que es un comisionado del Congreso de la República. En realidad debiera ser un comisionado del pueblo de Guatemala para defensa de los intereses de, de los ciudadanos. Entonces vemos nosotros que la Constitución Política de la República regula al Procurador de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, compañeros, en Guatemala tenemos dos instituciones que velan por la garantía y el respeto de los derechos humanos de los guatemaltecos. Ya sé, me va a decir usted, debieran velar. Pues existirá el criterio suyo respecto de que si cumplen o no cumplen con esta función. Yo tengo mi propio criterio, pero legalmente existen dos instituciones: la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala. Entonces, ubiquémoslos allá en la Constitución, por favor, en el artículo 273 de esta normativa legal. Dice: el Congreso de la República designará una comisión de derechos humanos formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las inmunidades y prerrogativas de los diputados del Congreso de la República. Y luego el artículo 274 nos regula el Procurador de los Derechos Humanos. Dice: el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de la Constitución y de los... para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades para supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Dos entidades: la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de Derechos Humanos. Compañeros, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República está integrada por un diputado por cada partido político que esté representado en el Congreso. Desconozco cuántos partidos políticos hay actualmente representados en el Congreso, pero cada partido que está representado ahí tiene un diputado integrando la Comisión de Derechos Humanos. Esta Comisión de Derechos Humanos es la responsable de proponerle al Congreso en pleno 3 candidatos para que el Congreso elija a uno de ellos, de estos 3 candidatos, para que sea el Procurador de Derechos Humanos. Vea, compañero, que este procurador sí no pasa por un tema de comisiones de postulación. Es la comisión quien elige a sus representantes, a sus candidatos. Así lo dice el artículo 273 y también así lo establece pues el artículo, veamos acá, 8 y 9 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos, que es el decreto 5486 que usted tiene adjunto a las demás leyes que hemos visto. Pues bien, en ese artículo 8 usted puede ver que dice: el Procurador de los Derechos Humanos, en adelante denominado el Procurador, es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. El Procurador, para el cumplimiento de sus atribuciones que la Constitución y esta ley establecen, no está supeditado a ningún organismo, institución o funcionario alguno y actuará con absoluta independencia. Compañeros, en teoría, el procurador no depende de nadie. No obstante, el Congreso lo elige.
el procurador no está supeditado a ningún organismo. El actual procurador ha tenido ese roce con los diputados, quienes pretenden en algún momento, he notado, someter sus decisiones a la jurisdicción de ellos. Sin embargo, el procurador les ha indicado cabalmente este artículo, que él no está supeditado a ningún organismo. No obstante que ellos lo eligieron, eso no quiere decir que deba responder a sus intereses. Pues bien, la comisión entonces usted la encuentra en el artículo 1 del decreto 54-86, que ya dijimos se integra por un diputado de cada partido político representado en el Congreso. Se va a elegir en la primera sesión, dice el artículo 3 del Congreso, y el artículo 4 le da a usted las atribuciones. La atribución más importante es proponer al Pleno del Congreso, dentro de los 60 días siguientes a la instalación de la comisión, una terna para ocupar el cargo de Procurador de Derechos Humanos. Es decir, la comisión elige a su terna, y de esta terna la propone al Congreso para que el Congreso elija entonces a el Procurador de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los requisitos para ser procurador de los derechos humanos? Los encontramos también en el artículo 274 de la Constitución. Y dice, tendrá facultades de supervisar la administración, es el artículo 273. Debe reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, artículo 207 y 216 de la Constitución dice que las calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia son: debe ser mayor de 40 años, debe haber ejercido su profesión de abogado y notario por más de 10 años, debe ser guatemalteco de origen, debe estar en el ejercicio de sus derechos y debe ser abogado y colegiado activo. Además, debe velar usted el artículo 113 de la Constitución, que habla de la idoneidad, la capacidad y la honradez. Pues bien, estos requisitos son los que son indispensables para ser procurador de los derechos humanos, o para ser considerado siquiera en la terna que va a proponer la Comisión de Derechos Humanos al Congreso de la República. El Congreso lo va a lo va a nombrar, y el plazo para que ejerza sus funciones es de 5 años, de acuerdo al artículo 274, el artículo 9 también de la ley orgánica de la Comisión y el Procurador de los Derechos Humanos. Compañeros, además, si usted nota, al igual que el Contralor, que se me fue explicarles en esta misma clase, gozan de las mismas prerrogativas que los diputados. Usted ya sabe, ¿no? Ante juicio y responsabilidad en sus opiniones. Por eso usted ve tanto espectáculo ahí. Muy bien. ¿Cuáles son las atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos? Artículo 275 de la Constitución y artículo 13 de la Ley Orgánica. Dice: promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de la persona. Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. Emitir censura pública por los actos o comportamientos en contra de los derechos institucionales, y promover acciones o recursos judiciales administrativos en los casos en que sea procedente. Lo mismo nos dice el artículo 275 de la Constitución. Y el artículo 14 pues también nos habla de otras atribuciones que tiene el Procurador de Derechos Humanos. El artículo 13 y 14 de la Ley Orgánica nos da un panorama entonces de lo que hace el Procurador de los Derechos Humanos. Y esto hace, compañeros, que entonces nosotros tengamos que decir que doctrinariamente existen 3 clases de resoluciones que puede emitir el Procurador de los Derechos Humanos.
Pero antes de ver estas tres clases de resoluciones, quiero referirme a una pregunta que hice cuando vimos dentro de este tema de los órganos de control, que si el procurador podía en estos casos de toque de queda y de emergencia nacional, ir y fiscalizar, por ejemplo, qué personas están detenidas por el toque de queda, que se estén respetando sus derechos humanos. Y recuerdo que en esa oportunidad algunos de ustedes dijeron que no era posible porque había un toque de queda y él no podía salir. Y alguna de ustedes indicó en su oportunidad que sí podía porque esa era precisamente la función de ellos. Pues bien, ahora que vemos las funciones del Procurador de Derechos Humanos, ve usted en el artículo 13, inciso C, que le corresponde investigar toda clase de denuncias, y lo vamos a complementar con el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Comisión y del Procurador de Derechos Humanos. Dice: para la eficacia y cumplimiento de las funciones del procurador, todos los días y horas son hábiles. Es decir, el procurador no está sujeto a las limitaciones de horario, de restricciones, porque su función es precisamente verificar y controlar el perfecto funcionamiento de la administración pública en materia de derechos humanos. Ahora, si usted nota en el artículo 274, no limita a la función del Procurador de Derechos Humanos a cierta institución. Dice: tiene facultades para supervisar la administración, es decir, cualquier entidad pública, autónoma, descentralizada, municipal, organismo del Estado, cualquier entidad estatal está sujeta a la fiscalización o al control de la Procuraduría de Derechos Humanos, siempre en el tema de derechos humanos. Si usted denuncia a RENAP, por ejemplo, por no extenderle un documento de identificación, estará violentando el derecho humano a la seguridad registral o a la certeza jurídica. Entonces el procurador puede ir, puede acompañarle. Usted denuncia a un colegio, por ejemplo, una violación al derecho a la educación. Y así sucesivamente puede ir viendo ejemplos. Lo que quiero decirle es que el Procurador de Derechos Humanos puede verificar todas estas denuncias que usted está planteando en contra de la administración. Y para esto no tiene restricción de horarios ni tiene limitantes. La debilidad que nosotros vemos es en cuanto a las resoluciones que puede emitir el Procurador de Derechos Humanos. 3 clases de resoluciones puede emitir el Procurador de Derechos Humanos doctrinariamente. Declarativas, la primera. El Procurador emite resoluciones declarativas cuando declara que hubo o no hubo violación a uno o más derechos de la persona. Eso lo va a encontrar usted en su artículo 14. Literal F. Esa es una resolución declarativa. Declara que hubo una violación. Yo he visto unas denuncias y dice: el Procurador de los Derechos Humanos declara que en el caso de Juan Pérez existió violación al derecho a la seguridad registral por parte del RENAP. Y se le recomienda al Registro Nacional de las Personas adecuar su actuar a los derechos humanos. Muy bien. Segunda clase de resolución, de recomendación. Son resoluciones en que se insta o recomienda a los funcionarios y empleados de la administración pública la modificación de un comportamiento administrativo cuando del mismo se desprendan violaciones a los derechos humanos. También el Procurador de los Derechos Humanos puede recomendarle a la administración pública que adecúe su actuar a los derechos humanos. Y por último, las resoluciones que puede emitir el Procurador también están en el artículo 14, literal F. Puede emitir resoluciones de censura.
son resoluciones que llevan implícita una llamada de atención que puede ser pública o privada cuando el comportamiento de algún funcionario o empleado público se considera lesivo a los derechos humanos. 3 clases de resoluciones: declarativas, de recomendación y de censura. Los encuentra usted, por ejemplo, el de censura en el artículo 13 literal E y 14 literal J. Ahora, usted dice, bueno, pero ¿qué fuerza coercitiva tiene esta resolución? Debo decirle, lamentablemente, compañero, que esta resolución, no importa sea declarativa, de recomendación o de censura, no tiene ninguna fuerza coercitiva. Nada más que usted se entere que está siendo vulnerado o que censuren a la autoridad por haberle vulnerado un derecho, pero actualmente tenemos esta debilidad de que las resoluciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, no son vinculantes, no tienen ninguna fuerza coercitiva sobre las entidades estatales, y eso hace que en determinado momento pues tendamos a indicar que incluso la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos podría resultar ineficaz por no tener la coercibilidad que se requiere. Se ha tratado de hacer reformas a manera que una resolución de ellos tenga una fuerza coercitiva, tenga alguna vinculación en las decisiones, pero se ha quedado en meramente intenciones, compañeros. Lo que sí ha hecho la Procuraduría de Derechos Humanos actualmente es adherirse a las denuncias, presentar denuncias en el Ministerio Público cuando considera que existen incluso hasta delitos como consecuencia de la inobservancia de los derechos humanos. Para finalizar, veamos cómo se organiza la Procuraduría de Derechos Humanos, y la vamos a encontrar, compañeros, o vamos a encontrar esta organización en el artículo, la siguiente estructura orgánica. Primero vamos a encontrar a la Comisión de Derechos Humanos. Usted la encuentra en su decreto 5486. A la Comisión de Derechos Humanos la encuentra en el artículo 1, 2 y 3. Luego encontramos al Procurador de Derechos Humanos, que lo vamos a encontrar en el artículo 8 y 9. Luego vemos que hay procuradores adjuntos al Procurador de Derechos Humanos. Hoy tengo una fijación con la Procuraduría General de la Nación. Luego vamos a ver que existen jefes, los procuradores adjuntos están en el artículo 11 del decreto 5486. Luego encuentra a los jefes de departamento o de sección, que están regulados en el artículo 18, y los auxiliares departamentales de los derechos humanos, que usted encuentra en el artículo también 18. Vamos a ir a ver ese artículo 18 y dice: para el cumplimiento de lo que establecen las atribuciones esenciales y la que indica esta ley, el procurador en el reglamento debe contemplar por lo menos los departamentos de procuración de los derechos humanos, de promoción y educación de los mismos. Para el efecto deberá contar con profesionales idóneos para los cargos de jefes de departamento o de sección y auxiliares departamentales. Compañeros, actualmente nosotros tenemos auxiliaturas departamentales acá en Santa Cruz del Quiché. Tenemos una auxiliatura departamental en el municipio de Nevaj y la auxiliatura departamental que se encuentra en el municipio de Ixcán. Es decir, el Procurador de los Derechos Humanos es la figura que está en la ciudad capital, y para el cumplimiento de funciones tiene a las auxiliares departamentales del Procurador de los Derechos Humanos. Estos no están solo en la cabecera departamental, sino que de acuerdo al tamaño de la población, al aumento de la población y a la distribución que realice la Procuraduría de Derechos Humanos, puede crear auxiliaturas departamentales en distintos lugares. Compañeros, estas dos instituciones que vimos el día de hoy, como ustedes pueden ver, pues tienen también un control en la administración pública, y eso hace que sean nuestro objeto de estudio. Cualquier duda, pues estamos a la orden. Por favor, como ha sido mi recomendación, relacionen sus leyes, márquenlas y pues pueden hacernos llegar sus dudas a las vías de comunicación ya existentes. Aunado a ello, la recomendación siempre es de mantener las precauciones debidas, y primero Dios, en una futura oportunidad pues estaremos ya en nuestras clases de carácter presencial. Un saludo cordial, que estén bien.